Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Vamos a comenzar eh, nuestra charla con el maestro Samuel, que amablemente nos ayuda a participar en estas actividades enmarcadas en el Comité Ambiental del CITEDI y precisamente en un programa de dar a conocer o actividades que estén relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Samuel. Un placer tenerte de nuevo en alguna conferencia aquí. ¿Quieres comentar algo un poquito antes de que comencemos? No, adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno. Déjame convertir aquí una pantalla inicial. Vamos a dar una breve semblanza del maestro Samuel. Ok, aquí está. Bueno, este es nuestro banner, nuestra publicidad que hicimos al hablar de la importancia de los polinizadores en la producción de alimentos. En una conferencia anterior del maestro Samuel, lo vi charlando animadamente sobre los polinizadores. Esta charla fue en conmemoración del Día de la Tierra y pues como les comento, amablemente acepta compartirnos estas experiencias dentro de sus actividades. Muchas gracias. También nos queda muy bien este evento dentro de las acciones del Comité Ambiental porque precisamente el próximo 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas. ¿Sí? Aquí hay un comunicado, este es el sitio de la ONU, donde nos dan a conocer que precisamente habrá actividades, habrá un evento internacional en Roma, para que se apunten, es hoy a medianoche, bueno, a la una de la mañana del día de hoy, porque es en Roma, y será el 19 de mayo. Más adelante comentaré, después de la charla del maestro Samuel, comentaré un poco sobre este evento importante del Día Mundial de las Abejas. Voy a dar aquí una breve semblanza del maestro Samuel Uriel Samaniego Gámez. Como verán, es muy serio, no lo hagan enojar. Es muy serio, pero muy amable con nosotros. El maestro Samuel es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría en gestión integrada de cuencas en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es experto universitario en análisis urbano y territorial a través de sistemas de información geográfica por la Universidad Politécnica de Valencia en España. También es experto universitario en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente se desempeña como técnico académico titular A en las carreras de Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Biotecnología Agrícola en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene una vista aérea de ese instituto. Este está en el Ejido Nuevo León, ¿verdad, Samuel? Es correcto, es correcto. Muy bien, pues gracias. Pues bienvenidos todos los que están participando y pues le cedemos la palabra al maestro Samuel. Si nos quieres platicar un poquito qué haces en esta universidad, bueno, en este instituto, o directamente ya pasamos a tu presentación. Comparto la presentación y en el transcurso de la presentación voy compartiendo parte de la labor en, en el instituto. Ok, bueno, pues muchas gracias. Eh, pues de antemano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir parte de esta experiencia que se ha tenido en el cuidado de los polinizadores, en promover eh,
que sean protegidos y realizar buenas prácticas dentro de los sistemas de producción para evitar su disminución en población, la extinción de algunos. Como comenta el compañero maestro, tuvimos la oportunidad de compartir hace algunos días, bueno, ya parece casi un mes, en el marco del Día Internacional de la Tierra, y pues ahí fue donde nos conocimos. Aquí en el estado de Baja California, pues es un tanto peculiar o particular el, el ámbito social, porque, porque estamos aislados, ¿no? Del resto del país por cuestiones geográficas. O sea, tenemos de un lado el mar, el océano, el océano Pacífico, el mar de Cortés, y por otro lado tenemos el desierto el desierto de Sonora. Entonces tenemos así, limitantes naturales eh, para estar como que más relacionados con el resto del país. Entonces las personas que nos dedicamos a este tema del cuidado del ambiente, pues de cierta forma tenemos que estar en comunicación para ir generando redes, ir generando estos lazos y poder seguir compartiendo y que se siga promoviendo el cuidado del ambiente y pues lograr los objetivos del desarrollo. En esta ocasión, el tema con el que me, me invitan a participar es la importancia de la polinización en la producción de alimentos. Quiero, quiero compartir que en el 2017 fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, proclama el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Este día 20 de mayo coincide con el nacimiento, el natalicio de Anton Hansa. Anton Hansa fue un maestro apicultor en Eslovenia. Participó en varias cortes reales y básicamente él daba las clases de apicultura en gran parte de Europa. Él define a las abejas como un tipo de mosca trabajadora creada por Dios para proporcionar al hombre toda la miel y la cera necesaria. Entre todos los seres de Dios no hay ninguno que trabaje y sea tan útil para el hombre y que necesite tan poca atención para su mantenimiento como la abeja. Él denota estas ventajas, estos productos que proveen las abejas al ser humano y que el ser humano pues aprovecha, ¿no? Esta labor. Está enmarcado en sus creencias religiosas y que son propias del tiempo en el que él vivió y no por eso dejan de ser válidos su definición de las abejas. Además de eso, denota esta parte, la, la escasa o nula atención que se requería para cuidarlas. También cabe señalar que esta aseveración pues está en una época en Europa donde no había todavía problemas de africanización, tal vez las enfermedades no eran tan frecuentes y no había una producción tan intensiva. Entonces las abejas eran más fáciles de manejar en ese tiempo. Yo he escuchado y me sorprende, ¿no? Todavía encontrar señores apicultores de avanzada edad que dicen, oh, no, es que yo trabajaba las abejas sin playera, o trabajaba las abejas sin velo, trabajaba las abejas sin ahumador. No, no, eso ahorita ya es muy complicado. Más yo en particular soy originario del estado de Campeche y familiarmente tenemos producción de miel con lápiz melífera. Y pues no, o sea, el tenor de las abejas allá es completamente diferente, son muy defensivas, tienen altos grados de africanización, entonces ya la atención pues sí requieren un poco más de atención y es un trabajo más pesado. Pero ¿qué es la polinización? ¿Qué es la polinización? ¿Qué es el tema que nos atañe hoy y de la importancia de este proceso para la producción de alimentos?
Pues la polinización es la transferencia del polen de la parte masculina de las flores hacia la parte femenina. Es la fecundación de las, de las flores para producir semillas que son almacenadas en frutos y que posteriormente sirven para reproducir a la especie, a cualquier especie de planta que sea, que se reproduzca a través de semillas y de frutos. Entonces, esta polinización sirve para mantener la viabilidad y la diversidad genética. Entre, pues, entre más diversas sean las plantas que se polinizan, hay mayor diversidad. Y si hay mayor diversidad, tenemos más estrategias de adaptación, tenemos más estrategias de supervivencia, tenemos ecosistemas más resilientes y pues en general es más viable que se mantenga la especie. Pues eso es la polinización, es llevar el polen de la parte masculina a la parte femenina para que se produzca la fecundación. Existen diferentes tipos de polinización. Hay polinización que se da por el viento, hay polinización que se da por animales y hay polinización que se da por el agua. En general, la polinización del viento o polinización anemófila es la que se da en los cereales, en los pastos, el trigo, el maíz, el sorgo, la cebada, la avena, el arroz. Entonces, esta polinización se llama polinización cruzada. El polen es transportado por el viento y llega a la parte femenina. Es importante señalar que gran parte de la producción de alimentos o el volumen alto de la producción de alimentos se da por esta polinización, por la del viento. La polinización por animales, la polinización zoófila o zoopolinización, sirve más en las frutas o se realiza más en las frutas que almacenan las semillas. El fruto, por definición, es un almacén de semillas. Es menos el porcentaje, pero la riqueza en cuanto a propiedades nutricionales de los alimentos que son polinizados es mayor que la de los que son polinizados por el viento. Y la polinización hidrófila, la que se da principalmente en los pastos, en el mar, en los lagos y en los ríos, donde las corrientes de agua llevan el polen de una planta a otra. En ese tema yo me considero un inexperto, entonces no profundizaré en esta parte de hidrófila. Creo que hay compañeros que pueden compartir más información sobre esta sección. ¿Cuál es la magnitud de la polinización? ¿Cuál es por qué es tan importante la polinización? Pues resulta que alrededor del 78% de plantas con flor en climas templados y el 94% de plantas con flor, nunca olvidemos esta señal, plantas con flor en climas tropicales se benefician del proceso de polinización por animales. Esto equivale a más del 87% de todas las plantas con flor del mundo, que son alrededor de 308.000 especies, de todas las especies de angiospermas conocidas. Esto reportado por Bonilla en el 2008. Entonces, esa es la importancia, esa es la magnitud de la polinización, que tenemos alrededor de 308.000 especies que se ven beneficiadas por este proceso. En cultivos tropicales, como los que hay aquí en México, tenemos 1.330 especies cultivadas que se ven favorecidos por estos polinizadores. Y en cultivos europeos, alrededor del 84% de las 264 especies cultivadas también dependen de este proceso de polinización por parte de animales. Pero vamos a ponerlo en gráficos, vamos a ponerlo en números. Los polinizadores son los responsables de la reproducción sexual de más del 80% de las plantas vasculares.
Plantas vasculares son las que transportan xilema y floema a través de los conductos vasculares y que pueden tener una estructura para poder, sostener. Esta es la gráfica. Ya tenemos un 80% de estas plantas que son, de reproducción sexual. Pues se dan cuenta que es casi como la figura de un Pac-Man, ¿no? El icónico Pac-Man comiéndose a los fantasmitas. Desde estas 316 especies de plantas cultivadas en México, 236 son utilizadas como alimentos comestibles y de estas se consumen los frutos o semillas de 171, de las cuales el 85%, que equivale a 145 especies cultivadas en México, dependen de los polinizadores, reportado por Ashford en el 2009. Entonces tenemos alrededor de 316 plantas cultivadas en México. De las 316, 200, eh, 236 son comestibles. Y de esas 236, más de la mitad son, son polinizadas. Entonces tenemos que prácticamente la mitad de las plantas cultivadas en México pues requieren de esta polinización a través de animales. Es por eso que en el 2019 el Instituto de Observación de la Tierra, EARTH, en la reunión de la Real Sociedad de Geografía en Londres, declaran a la abeja como el ser vivo más importante del planeta. Esto es reciente para el 2019. En 2020 tuvimos todo el problema de la pandemia y hubo cierto grado de recesión en cuanto a reuniones presenciales, pero hubieron muchas, muchas reuniones virtuales en las que se pudo estar colaborando en algunas. Pues a partir del 2019 se declara a la abeja como el ser vivo más importante del planeta. En redes sociales a veces se comparte que las abejas, si se extinguen las abejas, al ser humano le quedan algo así como 4 años de supervivencia en la Tierra, y se manejan así cifras un tanto que generan alarma. Pero, pero hay diferentes especies que participan en la polinización. Hay diferentes insectos, hay diferentes animales. En particular, los insectos, que son uno de los grupos que tienen mayor biodiversidad a nivel mundial, que existen en casi todos los climas, excepto los muy, muy fríos, apoyan en estos procesos de polinización. Los dípteros son un orden de los insectos. Los dípteros es el orden en el que se encuentran las moscas. Existen en el mundo alrededor de 150.000 especies de dípteros. De estas 150.000 especies, hay 3 familias que se concentran en apoyar el proceso de polinización, que son la Syrphidae, la Bombylidae y la Saxinidae. De estas 3 especies, los sírfidos son los visitantes más importantes de las flores, con alrededor de 6.000 especies. De estas 6.000 especies de sírfidos, la mayoría de los adultos consumen néctar y en algunos casos consumen polen. Y es en este paso, cuando los sírfidos consumen néctar, que tienen que entrar a la flor para consumir el néctar con su aparato bucal. Muchas veces es aparato bucal eh, de succión. Y después van a otra flor, entonces ahí es donde trasladan el polen. Hay por lo menos 100 plantas de dípteros, 100 plantas cultivadas a nivel mundial que dependen completamente de la polinización de dípteros. Aquí en México en particular, el cacao es polinizado por esta especie de díptero, Teratopogonidae, por esta familia de dípteros. Esta es una flor de cacao
y esta es el díptero que poliniza el cacao. Y en el cacao en particular, el, de todas las flores que produce el cacao, del 100% de sus flores, únicamente llegan a ser fecundadas alrededor del 10%, del 10 al 15% de las flores del cacao. Y de ese 10 a 15% de flores de cacao, únicamente sobrevive del 2 al 3%. Entonces, imagínense qué pasaría si este mosquito desaparece. Nos vamos a quedar sin cacao, ¿no? Nadie quiere un mundo sin chocolate. Sin chocolate natural, porque hay muchos sustitutos o saborizantes de chocolate, ¿no? Pero el chocolate natural pues, es muy apreciado. También existen lepidópteros. Los lepidópteros son el orden donde se encuentran las mariposas, las polillas. El orden de los lepidópteros es muy grande. Existen alrededor de 300.000 especies y de estas 300.000 especies, la mayoría consumen néctar, son nectívoros. Para poder consumir néctar, tienen este aparato bucal. Entonces ellos tienen su aparato bucal, lo desenrollan y pueden consumir el néctar que está al fondo de la flor. Y en particular, en el orden de los lepidópteros, el transporte de polen en largas distancias tiene consecuencias genéticas muy importantes. Utilizo como referencia una fotografía de las mariposas monarcas, porque las mariposas monarcas recorren varios países para llegar a sus sitios de invernada, que tenemos aquí en México, en el estado de Michoacán, ahí en alrededor del Parque Nacional y de Europa. Entonces, se dan cuenta la magnitud del traslado de polen y la diversidad que van propiciando en todo el recorrido que hay entre estos países. Hay corredores biológicos que son muy importantes. Hay formas de dispersión de polen, ¿no? Existe la forma de dispersión por el viento, por el agua, donde hay reportes de corrientes de viento que traen polvo de África al Amazonas. Pero estos animalitos, estos insectos en particular, hacen un recorrido de casi medio continente para poder invernar. Pues ahí es donde ellos contribuyen con esa dispersión de polen. Ellos contribuyen con esto. ¿Cuál es nuestro papel? Contribuir a que puedan seguir realizando su recorrido, establecer esquemas de conservación para que los lugares por donde estas mariposas pasan pues no se vean afectados por insecticidas, por cambios de uso de suelo, por deforestaciones, etcétera, todas las cosas que pueden llegar a suceder. Los coleópteros, que es el orden donde se encuentran los escarabajos, es uno de los órdenes más antiguos de insectos que existen en el planeta. Estos escarabajos en particular han ido evolucionando junto con las plantas. Pero al parecer los escarabajos están desde antes que existieran las plantas con flor. Los coleópteros en particular no son tan apreciados en la polinización. Llegan a realizar polinización, pero esta se considera como una polinización accidental cuando ellos están comiendo las flores. Y muchas veces para hacer esta polinización, pues los escarabajos tienen que destruir la flor. Los escarabajos cuentan con diferentes aparatos bucales, pero la mayoría son cortadores. Entonces tienen que destruir la flor. Y en este proceso de destrucción, en algunas ocasiones, hacen polinización. Los himenópteros. Los himenópteros es el orden donde se encuentran las abejas, los abejorros, las hormigas. Este orden, este es el que le vamos a poner todavía más atención.
Este orden cuenta con alrededor de 200.000 especies descritas y cada año se continúan describiendo más especies. De este orden, las abejas, que sería la serie de los apiformes, son los polinizadores más predominantes en la mayoría de las plantas del ecosistema. Existen alrededor de 20.000 especies de abejas conocidas. Alrededor de estas 20.000 especies son florícolas obligados. ¿Qué significa que son florícolas obligados? Que los adultos y las larvas se alimentan de productos que provienen de la flor. La flor produce néctar, la flor produce polen, y en alguna parte de su desarrollo, cuando son larvas o cuando son adultos, tienen que consumir esos productos. Si no los consumen, pues no tienen, no se desarrollan bien. Estas especies de apiformes cuentan con algo que se llama síndrome floral. El síndrome floral es que en su aparato de visión, el sistema ocular, ellos perciben los colores amarillos, violetas, azules y también perciben los aromas. Entonces, con este sistema de visión, ellos tienden a seguir, a buscar esos colores y son atraídos por esos colores. Aquí en México, aquí en México existen alrededor de 2.405 especies de animales que en cierta forma tienen relación con la polinización. Del orden de los himenópteros, donde se encuentran las abejas, las avispas, los abejorros, son alrededor de 2.128 especímenes que podemos identificar. Del orden de los lepidópteros, que es donde se encuentran las mariposas, son alrededor de 202 especies. Los apodiformes, que son los colibríes, tenemos alrededor de 58 especies en México. Y de quirópteros, que son los murciélagos, tenemos alrededor de 17 especies que ayudan y que contribuyen con la polinización. Entonces, cuando hablamos de polinización, es todo un conjunto de relaciones ecosistémicas, de relaciones entre especies que contribuyen a que las plantas se, se puedan continuar reproduciendo, se polinicen para que tengan frutos, tengan semillas. Y no solo plantas comestibles, o sea, estamos hablando de plantas silvestres, plantas que no representan un valor comercial, pero que pueden representar un valor estético, un valor cultural o un valor ceremonial. Nunca olviden eso, o sea, cuando en algún momento se dice, si se extinguen las abejas, al ser humano le quedan 4 años de vida, sí, si se extinguen las abejas, pero tenemos 520 especies de abejas de la familia Apidae. Hay una importante atención sobre la especie Apis mellifera por las facilidades para su manejo y por las repercusiones comerciales, económicas del manejo de estas abejas, que es la producción de polen, la obtención de miel, propóleos, jaleas reales, el servicio de polinización comercial a cultivos de hortalizas, a cultivos de arándanos, diferentes berries. Pero aparte de la abeja Apis mellifera, existe un mundo de polinizadores. Apis mellifera fue introducida aquí en el continente americano con la llegada. Se adaptó tanto que ahora se considera una especie prioritaria. Aparte de Apis mellifera, existen diferentes abejas. México cuenta con una naturaleza y una riqueza natural muy importante, muy grande. No en vano, y aunque suene repetitivo y trillado, no por eso deja de ser importante.
México es un país megadiverso, todavía lo es. Uno puede recorrer carreteras a lo largo de todo el país, ir atravesando desiertos, sierras, valles, encontrarse con diferentes tipos de climas, observar diferentes animales, ir viendo cómo cambia todo el país en cuanto a esta biodiversidad. A veces yo veo en redes sociales, ¿no? Memes o burlas hacia los biólogos porque dicen, no, es que siempre dices que México es un país megadiverso. Pues sí lo es, así lo es, y en lugar de burlarse tenemos que procurar que lo siga haciendo, que poder seguir diciendo esto con orgullo y poder decir yo contribuí con una parte para conservar y para que este país continúe siendo megadiverso. A continuación comparto una serie de pósters que han sido compartidos por la Conavio, donde podemos observar esta diversidad, ¿no? de México en cuanto a plantas, en cuanto a animales, en cuanto a cultivos. No quise dejar de lado el sistema milpa, ¿no? Donde tenemos los chiles, tenemos las calabazas, y esta diversidad de maíces, aunque no son polinizados directamente por animales, por abejas, por insectos, sino que es por polinización cruzada a través del viento, pero es una parte central en todo este sistema de cultivo de milpa, y que pues es la fuente de carbohidratos primordial en nuestro país. Entonces tenemos una serie de tomates, bueno, tomates que fueron domesticados aquí en México, magueyes que son polinizados principalmente por murciélagos, por lepidópteros. Tenemos otros polinizadores como son los colibríes. Estas son los pósters compartidos por parte en colaboración con Ecosur. Estos pósters son muy, muy, muy didácticos, ilustran un resumen del aporte de los polinizadores. Digo, no solo abejas, tenemos murciélagos, tenemos colibríes, tenemos mariposas, tenemos mamíferos, los murciélagos. Entonces, estos pósters comparten cuánto es lo que representan estos polinizadores en la milpa, cuánto es lo que representan estos polinizadores al cafetal, y que si no tuviéramos estos polinizadores, pues no podríamos consumir estos productos. Este es el banner de la importancia del murciélago. Estas son las especies de colibríes que tenemos en México, y estas son las especies de mariposa. Y pues este es el banner que compartes por parte de la Conavio de la diversidad de las mieles, que en particular tenemos de fondo la península de Yucatán, que es una de las zonas productoras más importantes de miel en el país. El color de la miel, el olor de la miel, el sabor de la miel, depende de la flor de la que se esté obteniendo. Tenemos mieles que van desde colores muy oscuros hasta mieles que van en colores muy claritos. Aparte del color, el sabor, el color, sabor y olor, también el tiempo de cristalización. Toda miel, toda miel original que no ha sido procesada para quitarle su polen, se va a cristalizar. Unas tardan más, otras tardan menos, pero toda miel que es original se va a cristalizar. Y en México luego tenemos el mito, ¿no? de que la miel, cuando se cristaliza, cuando se pone sólida, es porque le pusieron azúcar. No, tenemos tan poca cultura en el consumo de la miel que pensamos eso. Y no, si una miel no se cristaliza, es muy probablemente que haya sido adulterada. De las mieles de la península de Yucatán, la que tarda más en cristalizarse es una planta que se llama chiquiche. Es una miel muy oscura,
y eso puede tardar 2 años en cristalizar. La miel de jabín también tarda mucho en cristalizar, pero la miel del tajonal es similar es muy amarilla en olor y esa sí se cristaliza rápido. Aquí en la región, en el Valle de Mexicali, la miel que proviene del mezquite tarda aproximadamente 3 o 4 meses en cristalizar. Se cristaliza rápido. Aquí en el valle, cuando hace mucho calor, pues se descristaliza. Las abejas, para poder realizar esta labor de polinización, de poder transportar polen de un lugar a otro, tienen un aparato que se llama cordícula. Esta cordícula es como una canastita que tienen en su pata, tiene estas escopas que son sellitos, donde se pega el polen y ese polen se va pegando y forma estas pelotitas. Estas pelotitas las abejas las almacenan en sus celdas, en sus nidos, para poder alimentar a las crías que van a nacer y alimentarse ellas durante el invierno. Pues gracias a esta pata modificada que tienen, que se llama corbícula, es que pueden realizar el proceso de polinización. Hay abejas que tienen corbícula y hay abejas que no tienen corbícula. Existen diferencias entre las abejas nativas y las apis mellifera. Las fotos que voy a compartir son fotos que fueron proporcionadas por el colega Jaime González Tolentino. El colega Jaime González Tolentino es experto en abejas nativas del estado de Yucatán. Entonces estamos en colaboración. Existen diferencias en cuanto a forma, tamaño, color, comportamiento, adaptaciones en el cuerpo para poder realizar esta labor de alimentarse del néctar y en esa alimentarse del néctar que puedan transportar el polen. Algunos de los polinizadores son muy especializados en plantas nativas, algunos son muy especializados en chiles, otros en tomates, otros en pimientos, otros en calabazas. Algunos tienen adaptaciones de nidos muy sorprendentes, muy extraordinarias, como esta adaptación en este tronco o esta adaptación en una piedra. Tenemos adaptaciones donde las abejas pueden hacer hoyos en la madera, pueden hacer hoyos en la tierra para adaptarse. Hay formas de sus nidos que uno va caminando, ¿no? Y no falta quien pase y ve este nido y únicamente lo patea, ¿no? O pisas para que ya no vaya a salir, como si de ahí fuera a salir algo malo, ¿no? En realidad lo que es un polinizador que está refugiándose. Ahí esta es una foto de una abeja polinizando en una flor de calabaza. Este es otro tipo de abejas que a veces uno piensa que porque son de color tornasonado, tornasol, van a ser dañinas o van a picar o van a desprender un mal olor. Entonces hay gente que los ve y las mata. Esta es la abeja Betty, es una melipona de la cual se obtiene miel con la que se produce el chunancap. El chunancap la bebida fermentada reservada para muy altos estratos de los mayas en la península de Yucatán. Es muy parecida a la abeja Apis mellifera, solo que es un poquito más pequeña. Esta es la abeja de las orquídeas para la polinización de vainilla. Hay nuevas variedades de vainilla que ya no requieren polinización. Inclusive hay variedades de vainilla, hay saborizantes, sabor vainilla, que ya son producidos de manera industrial. Estas abejas construyen nidos, son solitarias, no son de ámbitos polinizadores, son de colores metálicos, negros, azules, verdes. Entonces, estas abejas solitarias, pues uno tiende a verlas de esa manera, solitarias, no como la Apis mellifera, que genera colonias, que genera colmenas. Pero, por ejemplo, esta abeja puede visitar 20,000 flores en un solo día,
puede polinizar 6 kilos de cerezas y esta abeja solitaria puede realizar la labor de 60 abejas melíferas. Pues no todo son Apis mellifera. Tenemos otras especies. Tenemos esta Osmia californica. Esta abeja puede visitar 20.000 flores en un solo día. Es 20% más eficaz en polinización. Y una abeja Apis mellifera, una abeja normal, puede visitar de 50 a 1.000 flores por día. O sea, esta abeja puede visitar 20 veces más flores que una Apis mellifera. Entonces, por eso es que tenemos que conservar, por eso tenemos que buscar cómo compartir estos jardines de polinizadores, estos sitios donde muchas especies puedan llegar. Y esta abeja en particular está cubierta de escobas, está cubierta de vellitos. Todos sus vellitos sirven para transportar polen. Al transportar polen, al ir de una flor a otra, se sigue llevando todos esos labores. Las adaptaciones para sus nidos son sorprendentes, ¿no? Cómo pueden generar nidos en forma horizontal e ir naciendo, ir adaptando, ir por etapas en todo su crecimiento. Esta es la abeja de la alfalfa, son las megachiles. Las megachiles sirven para polinizar la alfalfa y no tienen aguijón. Estas abejas megachile en particular en México hay alrededor de 50 o 60 especies, pero se está tratando de introducir megachiles producidas en Canadá para polinizar alfalfa en México. La desventaja es que las megachiles traídas de Canadá se polinizan un ciclo, se mueren y al siguiente ciclo tienes que volver a comprar abejas megachiles para que polinicen. Cuando ya existen aquí en México especies de este orden. Esto es un acercamiento a los vellos que sirven para recopilar polen. Y voy a voy a ir un poco más rápido porque creo que ya casi se me va a terminar el tiempo. Aquí en el Valle de Mexicali se siembran de 30 a 35.000 hectáreas de alfalfa y aquí normalmente se usa el Apis mellifera para polinizar en alfalfa, cuando en realidad Apis mellifera no es tan eficiente como megachile. Pero, repito, megachile tiene que ser importado, la que se usa comercialmente, a pesar de que ya hay especies nativas aquí en México. Estas son recomendaciones generales, bueno, no tan generales, son tomadas del curso de INTA de Argentina, Instituto Nacional de Tecnología de Transferencia Agrícola, donde dan la recomendación de cuántas colmenas por cultivo se deben de utilizar, colmenas de Apis mellifera, para tener una producción estable de alimentos. En peras se requieren de 3 o 6 colmenas, en manzanas 3 colmenas por hectárea, ciruelos, uvas, chabacanos, duraznos, cultivos de frío alrededor de 2 colmenas por hectárea, y en los cultivos donde más se requiere colmenas para la polinización es en los que son para semillas, para producción de semillas, como es la cebolla, como es el cilantro, todos los que sean para producción de semillas requieren bastantes colmenas, para que estas semillas sean viables, tengan altos porcentajes de nutrientes. Ya para ir cerrando, las interacciones ecológicas ocurren en todo el planeta, son vitales para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Algunas pueden ser sencillas entre especies, otras pueden ser más complejas e integrar un ecosistema entero. Es necesario continuar estudiando estas interacciones para saber cómo este conocimiento va a contribuir en que se puedan seguir replicando estos procesos. Estas interacciones son las relaciones que existen entre organismos en un ecosistema. En general, los cultivos que proveen mayor peso alimenticio, mayor volumen en calorías, no dependen de la polinización. Como comenté, son procesos de polinización cruzada que generalmente se da por el viento.
Estos cultivos son el trigo, el maíz, el arroz, el sorgo, la cebada. Por el contrario, las especies de vegetales y frutales que proveen nutrientes esenciales para el, para el desarrollo del ser humano están fuertemente relacionadas con la polinización por insectos, por aves, por mamíferos en el ecosistema. Es lo que quiero compartir. De antemano, muchas gracias. Pongo mi contacto y este es el grupo de compañeros que me están apoyando ahora en las labores del apiario aquí en el Instituto de Ciencias Agrícolas. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Pues muy interesante. Tantas especies que nos rodean, ¿no? De todos los polinizadores. Y hay que cuidarlos. Sobre todo las abejas, hay algunas oscuras que creemos que son moscas o algo así, ¿no? Sí, Nos da miedo. Quisiera abrir el micrófono o a preguntas de los asistentes. Muchas gracias. 19 asistentes tenemos aquí en la conferencia. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Adelante, con confianza. Ahora sí que complementando la información que dio sobre el miedo a las abejas, es muy impactante, es muy grande el miedo que las personas tienen a las abejas. Ajá. En los 80s y en los 90s hubo mucha publicidad hacia las abejas africanizadas y las personas todavía siguen teniendo el miedo a las abejas africanizadas y de que una colmena te puede matar. Esos no hay en realidad tantos casos, son casos muy aislados y con una buena cultura de prevención es posible no llegar a esos extremos. Ok. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Isaura González. Dice que desde lo individual, ¿cómo podemos contribuir a la conservación de los polinizadores? Desde lo individual, primero que nada, consumiendo miel, sustituyendo los endulcorantes artificiales por miel que provenga de productores locales, productores que sean confiables. Hay redes de tianguis orgánicos. Aparte de eso, no utilizando insecticidas, ya sea en aerosol o en dispersión por polvos o por líquidos. Ahorita está disponible la opción para la red de polinizadores, de jardines de polinizadores, que el colega va a compartir en un momento. Y en general es eso, o sea, no utilizar insecticidas, no destruir los nidos cuando los vemos. Ponía yo la foto del nido que parece como un hormiguero, ¿no? Así levantadito. Y pasa uno y ve el hormiguero o piensa que es un hormiguero y lo patea, ¿no? O sea, es como una reacción instantánea, ¿no? Así Entonces, necesario. O ver que las abejitas están entrando y saliendo de un hoyito en un muro. Y lo primero que haces es ir, le pones un papel para que ya no salgan. Entonces, Okay. no son abejas dañinas, no son abejas que vayan a picar a alguien. Hay que ser empáticos con todos los insectos. El doctor Enrique Estrada tiene la mano levantada. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Primero, Samuel, muchas felicidades, muy interesante la plática. Yo quisiera complementar un poco la pregunta de Isaura. Se me hace que también es una buena idea sembrar, tener plantas con flores, sobre todo flores de la región, que sabemos que pueden ser polinizadas por abejas, pero que pueden ser polinizadas por algún otro animal, ¿no? Cultivarlas es muy bonito tener
flores que son polinizadas por colibríes, que son visitadas por colibríes o por abejas, es un espectáculo muy padre, sobre todo si uno tiene niños, verlos, enseñarles cómo viene el colibrí, se detiene ahí enfrente de la flor, etcétera. Esa es una buena forma también. Yo quería, además, con respecto a los nidos, es muy común de repente que se esté mudando una colonia de abejas de un lugar a otro y a veces se entretienen ahí, pasan una noche o dos y nos ha pasado, no sé si a ustedes lo han visto, yo he visto muy seguido, que de repente hasta la defensa de un carro están ahí, se amontonan para pasar la noche o para ir a buscar agua o lo que sea, y la gente se asusta, ya se me vinieron aquí a invadir las ovejas, no, en realidad nada más están de paso, no se van a quedar ahí en el carro, la verdad es que están simplemente descansando. También hay que tener en consideración ese tipo de cosas. Y finalmente quería complementar un poco acerca de la biodiversidad. Me impresionó mucho la forma en que dijiste, todavía es un país megadiverso México. Resulta, sí, todavía somos un país megadiverso, megabiodiverso, pero además de esa diversidad biológica que tenemos, solamente creo que hay 5 países o 6 megabiodiversos en el mundo: Colombia, Brasil, Indonesia, la India, México. Pero solamente 2 países, México y la India, tienen, además de megabiodiversidad, tienen una historia cultural de más de 20 siglos. Y eso en realidad es algo que no nos hemos dado cuenta, cómo hemos evolucionado junto con nuestra biodiversidad. Los polinizadores, por ejemplo, han coevolucionado. La evolución de las plantas con flores y de los polinizadores a lo largo de millones de años se fue en forma conjunta. El éxito evolutivo de unos depende del éxito evolutivo de los otros. Bueno, pues también como sociedad, nuestro éxito cultural depende de nuestra biodiversidad. Es algo que tenemos que tomar en consideración si queremos conservar nuestra biodiversidad, que además no es solamente biodiversidad en términos de plantas útiles o animales útiles. Una especie, la que sea, no necesita del permiso del ser humano para existir, no necesita ser útil al ser humano para justificar su existencia. Nosotros hemos logrado modificar algunas especies y tal, pero estamos llevando a la extinción a muchas más especies de las que quisiéramos. Estamos generando nosotros una extinción masiva que quizás no es el tema de la plática, pero ya que hablamos de biodiversidad, yo quisiera hacer hincapié en eso. Tenemos que tomar nuestra conciencia personal, individual, nuestro granito de arena, lo que sea que podamos hacer para proteger este tipo proteger, digamos, a nuestra diversidad. Y ya me voy como gorda en tobogán, mejor le paro. Muchas gracias, Adolfo. Okay. Gracias, Enrique. Sí, ahorita vamos a platicar esto de los jardines polinizadores también, si quiere comentar algo, Samuel. Tenemos otra pregunta de José Godina. Dice que si se ha considerado la manera en que impacta la producción de alimentos genéticamente modificados en los polinizadores. El tema de los OGM, de los organismos genéticamente modificados, ha sido muy complicado de tratar. El polen se traslada, ¿no? por viento, por agua, a través de insectos. Yo soy originario del estado de Campeche y en particular en la región península de Yucatán. De hacía muchos años había como un pleito legal para evitar el uso de OGM. Recientemente, hace 2 años, se logró que se prohibiera el uso la siembra de maíz y soya transgénica, y gracias a esto la señora Lady Pett ganó un premio Nobel ambiental. Ha impactado económicamente la producción de OGM en la comercialización de miel
porque ya no pasan las certificaciones orgánicas. De hecho, recientemente la Sociedad de Apicultores del municipio de Champotón, en Campeche, eh, rechazaron embarques completos de miel por esta situación. Y yo, aparte de trabajar con abejas, trabajo con sistemas de información geográfica. Y con sistemas de información geográfica es muy fácil observar cómo en la selva, en los bosques, de repente hay árboles y al siguiente año ves que ya no hay árboles. Entonces, al ojo de los satélites no escapan estos detalles y, y pues no existe una repercusión oficial hacia estos cambios de estado de suelo. Hay, hay repercusión a los polinizadores, sí. La repercusión es que se acaban sus hábitats, se acaban los espacios donde ellos pueden reproducirse, crecer. Hay afectación hacia la comercialización de miel a nivel nacional. Y lo otro es que pues están todas las cuestiones legales, ¿no? Por los permisos de aprovechamiento y demás de los organismos genéticamente modificados. Pues hay afectación, sí hay afectación, pero hay intereses económicos y políticos de fondo. Ok. Pues Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Parece que aquí están escribiendo otra pregunta. ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿No? Bueno, no sé si quieras. José Godina dice que gracias. No sé si quieras comentar algo sobre precisamente esto de los jardines polinizadores, sobre el sitio de Naturalista, o quieres que lo ponga yo. Yo tengo aquí una. le cedo la palabra. Ok, pero aquí continúas con nosotros para aclarar, ¿no? Nada más les voy a comentar precisamente, como mencionan en la parte de lo particular, qué podríamos hacer o qué podemos colaborar. Les voy a compartir que precisamente en su charla comentó Samuel que hay un sitio donde ahí está, ya ven este sitio, Naturalista. Y este sitio es, bueno, esta es la parte de México. Hay una sección internacional de Estados Unidos que se llama iNature. Y precisamente este es un jardín o una red social donde uno puede registrar su jardín y se hacen observaciones. Hay una aplicación que se baja en el celular. Estos son, por ejemplo, algunos parques que están registrados como proyectos. Y aquí lo interesante es que vean que se ven todos los jardines polinizadores que hay o que, bueno, que están registrados en este sitio. Por ejemplo, aquí hay un jardín polinizador del bosque urbano de Hermosillo, Sonora. Y estos proyectos, lo que uno hace es tomar fotografías de los animalitos que andan por ahí, de los insectos o polinizadores que podamos ver. Vean que aquí hay algunas fotografías. Esta es tomada por Lady Beetles. Y aquí hay una familia Coccinellidae. Seguramente Samuel lo pronuncia mejor. Entonces, estas observaciones se suben a esta base de datos, a este sitio, y tenemos el apoyo de expertos que pueden identificar la especie y nos pueden dar el nombre de estos animales. Esta aplicación también está relacionada con el GPS del celular y nos dice precisamente en qué lugar fue hecho este avistamiento. Precisamente, pues estamos acá relacionados con Baja California, pues veo que no hay ningún, lo voy a hacer más pequeño, no hay ningún jardín polinizador registrado en el sitio. No es que no exista, ¿no? Pero no hay ningún jardín polinizador. Y luego si se van a Conavio también, ahí les pueden explicar
qué tipo de plantas o qué tipo de flores, árboles se pueden plantar, pues para promover, que es lo que preguntaba el doctor Enrique, promover precisamente que lleguen los polinizadores a nuestro jardín y pues vamos haciendo una base de datos extraordinaria de todo el país. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, este es un proyecto de naturalista que es sobre jardines polinizadores. Aquí, bueno, aquí se puede ver qué parque es. Aquí hay cuántas observaciones ha habido, por ejemplo, 42,000. Cuántas especies se han identificado, quiénes son los identificadores y quiénes son los observadores, o sea, es decir, quiénes son los que han subido fotografías. Investigando en esta parte, precisamente, pues este es el sitio de Naturalista. Aquí uno registra su proyecto. Tenemos intenciones de registrar un proyecto de la biodiversidad del CITEDI. Les vamos a invitar a que participen. Tengo un pequeño video, si lo quieren, lo podemos ver. Déjenme ver aquí. ¿Se alcanza a ver? No se escucha. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta parte del video? Y regresando un poquito a esta parte,
precisamente buscando para el Instituto Politécnico Nacional, si hay un proyecto que es la biodiversidad del Instituto Politécnico Nacional. Y aquí se han registrado varios jardines o varias áreas verdes de de algunos de los centros, unidades del Instituto Politécnico. El CITEDI no está aquí, pero vean que aquí ya hay varias de las unidades de Politécnico, ¿no? Está el CICIMAR, está el CIDI de Sinaloa, pues en lo que es en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, pues está todo Zacatenco, el Casco y muchos otros. Entonces, próximamente estableceremos nuestro jardín de biodiversidad del CITEDI y ya apareceremos en el mapa. ¿Cómo la ven? De hecho, aquí Samuel había comentado que si tomas o subes 50 observaciones, ya te envían un certificado, ¿no? Ya te envían un certificado de este sitio. Entonces, más adelante haremos un programa de actividades para registrar y pues que todo el mundo de aquí de la unidad pues salgamos a tomar fotografías de nuestra área verde de aquí del CITEDI. ¿Comentarios? ¿Ninguno? Háblenme algunos porque no sé si me ven. Ok, gracias. Ok, Samuel, pregunta. Y ahí en la página de Naturalista está muy padre subir las fotos porque tienen aquí como una base de datos a nivel mundial de fotos de plantas y de polinizadores. Entonces subes la foto e identifica o te da opciones de cuál es la planta y cuál es el polinizador que estás observando. Entonces, con el teléfono, las fotos que se toman con el teléfono celular, en los metadatos almacena las coordenadas, latitud y longitud. Entonces, ya de manera automática lo pone en el mapa, en el sitio en el que está. Yo estoy igual en el proceso de subir las fotos de los jardines del instituto para tener el certificado. Vamos en alrededor de 30 observaciones. Piden por lo menos 50 fotos identificadas con polinizadores. Entonces estamos en ese proceso. Yo creo que ahora que ya conocemos el sitio, pronto vamos a poder compartir los certificados. Sí, muy bien, gracias. Además de este tipo de pláticas, aquí en el instituto también se dan capacitaciones a bomberos para que retiren de manera efectiva los enjambres sin eliminarlos. Se colabora con asociaciones de personas que se dedican al rescate de colmenas y se dan capacitaciones a productores locales y a alumnos de diferentes niveles educativos. Entonces, se procura hacer toda una red de, de, de personas que puedan seguir contribuyendo en el cuidado de las abejas, pero siempre se hace hincapié en que son varios los polinizadores que están en el... Sí, gracias, Samuel. Sí, también algo que vi ahí en este sitio de Naturalista es que si uno identifica, bueno, sube una observación de algún espécimen en peligro de extinción o que están amenazados, lo reclasifica y no lo hace tan público, ¿no? Simplemente toma la información, pues precisamente ya para algunos grupos de expertos y no darlo a conocer en forma pública, pues para continuar con esa protección. Entonces, está bastante interesante este sitio. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ya vamos a cerrar esta charla y la voy a cerrar con un poquito de información precisamente sobre el evento del 20 de mayo. El evento del 20 de mayo
donde, bueno, les voy a compartir estos enlaces por si quieren acompañarnos. Aquí estoy. Sí, si quieren, hagan una captura de pantalla de estos sitios, es el de Naturalista, y busquen también en la red de jardines o la biodiversidad del Instituto Politécnico Nacional. Les voy a dar un minuto si quieren hacer una captura de pantalla. O bueno, pues estoy aquí a sus órdenes también en esquivel@citedi.mx. ¿Ya capturaron? Y pues precisamente en esta evento pues nos queda muy bien la plática sobre polinizadores, sobre el marco del Día Mundial de las Abejas, y va a haber un evento internacional, es en Roma, es este 19 de mayo, es mañana, pero pues a nosotros por el cambio de horario nos toca a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces a ver si nos desvelamos un poquito ahí, que en lo personal nos podríamos pues no desvelarnos para ver este evento. Va a haber conferencias y demás. Si quieren tomar nota, o lo buscan como el Día de las Abejas, y ya lo pueden ver. Tómenle captura también. Este es el Día Mundial de las Abejas. Esta agenda es el programa de este evento. Y también aquí en la FAO hay una guía de participación de muchas actividades donde uno puede aportar, como comentaba la doctora Isaura. En lo personal, ¿qué podría yo hacer? Vienen muchísimas actividades en lo que uno puede participar, cooperar, colaborar con las abejas. Y también se habla en general de los polinizadores. Abren espacios a muchas actividades donde precisamente esta actividad que tenemos, esta videoconferencia con el maestro Samuel, podríamos subirla como una actividad propia del Día Mundial de las Abejas. Esta es una captura de pantalla de nuestro comité ambiental. Agradecemos profundamente a el maestro Samuel Uriel Samaniego Gámez su participación, y ahora déjenme buscar el reconocimiento al maestro. Por aquí tenemos tu reconocimiento, Samuel. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí está. Más pequeñito. ¿Alguna pregunta más? Nadie participó, nadie levantó la mano. Bueno. Ok, pues maestro Samuel, muchas gracias por tu participación. El CITEDI IPN otorga el presente reconocimiento a Samuel Uriel Samaniego Gámez por haber impartido la videoconferencia Importancia de los polinizadores en la producción de alimentos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, como parte de las actividades del Comité Ambiental el día 18 de mayo del 2023, y lo firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido, y pues la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Te lo haremos llegar vía electrónica, ya también para ser sustentables y evitar el uso del papel. Pues muchas gracias por su asistencia. Estuvo muy bien. Agradezco a todos los participantes externos, internos del CITEDI. Tuvimos una audiencia de 19 participantes. Llegó al tope y ahorita hay 15 por sus actividades.
Samuel, ¿algún comentario? Estás cordialmente invitado cuando vengas a Tijuana que conozcas el CITEDI. Por acá nos vemos, o cuando vayamos a Mexicali, pues también te visitamos por allá. Claro que sí, muchas gracias. Estamos en Muchas, contacto a seguir colaborando. claro que sí, ya también pues platicamos ya como Samuel anduvo por allá en Cataluña también con energías renovables y yo también estoy en los sistemas fotovoltaicos, pues ya tendremos algunas otras conferencias relacionadas a energía. Claro que Pues sí. un aplauso, muchas gracias, Samuel. Te agradecemos a los asistentes. Muchas gracias, Marta. ¿Van a compartir el video de la, de la conferencia? Sí, yo creo que sí. Sí, nos ponemos de acuerdo con Ivette, que es la que grabó, y te lo compartimos aquí. No sé, espero que se haga una edición. Ahí ya podemos dejar de compartir, de grabar. No sé quién es la dueña de la sesión. Oh, Bueno, excelente. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Felicidades. Saludos.